Ocurrió a mediados de los años 80. Yo tenía 37 años, un empleo de medio tiempo como profesor en la Universidad Nacional y otro como columnista en un periódico. Tenía además un hijo de 15 años que era una verdadera lata, un perro labrador sin cerebro y una colección completa de libros de ciencia ficción. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó después, porque a partir de aquel momento en que Ulises se enfrentó a Ninsky, en aquella solitaria mesa del café del aeropuerto, todo en mi vida cambió. Sí, ya han pasado 20 años, pero yo podría todavía decirles con exactitud a qué olía el ambiente, de qué color eran las sillas del café, cuántas personas sostenían la respiración ante cada jugada. 20 años. Y el momento sigue detenido en mi cabeza como si hubiese sido ayer, porque todos tenemos momentos como ese. Todos hemos pensado en algún instante de nuestras vidas que la felicidad no puede ser mayor que la que sentimos en ese momento, y procuramos atesorar en la memoria cada detalle que lo dibuja, para poder evocarlo después y sentir que, aunque sea de un modo figurado, toda la alegría del instante original. Así, no es difícil ver a personas riendo de la nada mientras viajan en autobús o caminan por la calle. Seguramente estarán recordando aquel primer beso o aquel gol que marcaron para dar el triunfo a sus equipos. En mi caso, si me ven sonreír a solas, se tratará sin lugar a dudas de aquel momento en el café del aeropuerto, ni más ni menos. Pero bueno, comencemos. Comencemos por el principio, y antes que nada, las presentaciones. Mi nombre es Salomón Narváez. Aunque no han de sorprenderse si escuchan a alguien en un lugar público llamarme por cierto apodo que me gané hace más de 30 años, Caballo Loco. La explicación de tal mote ya vendrá después. Por el momento dejémoslo en que soy, sin más, Salomón Narváez. Y como les decía, mi relato ocurre a mediados de los años 80, cuando la música de Michael Jackson inundaba el ambiente y Madonna imponía la moda en el vestir. Eran los años en que la inflación empezaba a disparar los precios y nada tenía el mismo valor que el mes anterior. Eran los años en que la gente esperaba con ansias el segundo mundial de fútbol que se realizaría en México. Eran años de crisis, como han sido en nuestro país desde que tengo memoria. Pero no ha de ser eso lo que nos ocupe, ni tampoco mi perro labrador que, dicho sea de paso, era incapaz de distinguir entre un espejo y un cristal. Pasaba horas ladrándose a sí mismo, ni entre un tercer piso y una planta baja. Terminó sus días brincando por una ventana en pos de una pelota que jamás alcanzó. En realidad, todo comenzó a raíz de la primera carta que recibí gracias a mi columna del periódico, la carta de un tal Ulises Bernal. Como ya dije, además de la cátedra que impartía en la universidad, era columnista en un periódico de circulación nacional. Tenía a mi cargo una columna que se llamaba Enroque, y, como podrían adivinar, en ella solo se trataba temas referentes al ajedrez. Sí, por si no lo he dicho, siempre fui un gran amante del juego ciencia. Pero que eso no sea un motivo de huida en desbandada. No se espanten, no pienso aburrirlos con esta terminología que parece parte de una religión misteriosa y elevada. Mucho menos pienso mencionar anécdotas de grandes partidas mundiales o de los grandes maestros. De lo que trataba mi columna, lo cual quizá les pareciera más que aburrido, no es de lo que se trata este relato. Y aunque así se los parezca, mientras vayan leyendo, esta historia tampoco versa sobre el ajedrez, sino sobre otras cosas mucho más importantes. Pero eso ya se irá viendo. Con todo, a pesar de que mi esposa se pasaba la mitad del año en el extranjero y la otra mitad sumida en sus investigaciones como bióloga, a pesar de que mi hijo Alan fuera tan guapo que esto le impidiera tomarse nada en serio, ni la escuela, ni su vida personal, ni nada. Y a pesar del súbito suicidio de nuestro perro labrador, yo me consideraba un hombre afortunado, feliz y afortunado. De alguna manera, mi vida seguía un orden y yo no tenía preocupación alguna. Incluso, mi columna sobre ajedrez era un motivo más para sentirme feliz. La escribía sin que nadie la aprobara o reprobara. Era completamente libre de poner en ella lo que me viniera en gana, y si nadie la leía, era cosa que tampoco me importaba. Finalmente, a mí me pagaban de todos modos. Pero déjenme contarles algo respecto a mi columna.
En ello ofrecía consejos, sugerencias y cualquier tipo de armas viejas o nuevas, sutiles o atrevidas, para poder ganar al ajedrez. Era un escaparate de consulta en que los amantes del juego buscaban mejorar su desempeño. ¿Que si era una columna especializada? Pues sí, lo era. No era para cualquier iniciado. No servía a quienes apenas estaban aprendiendo a mover las piezas. Se discutían asuntos como las variantes de la defensa siciliana o el hipermodernismo aplicado. Que si yo era un experto, pues sí, lo era. Tal vez lo siga siendo. Competí por el campeonato nacional a finales de los años 60 y llegué a tener una puntuación de 1990. Pero bueno, esa es otra historia, muy vieja además. Al final de mi columna siempre analizaba una partida, exponía un problema y ofrecía un premio al que mandara la solución. Un problema típico era mostrar un tablero con cierta disposición de las piezas y una leyenda que dijera, juegan las blancas y matan en 3. Había que resolver el partido mostrando el modo exacto en que debían jugar las blancas para lograr el jaque mate en 3 jugadas. Pero he aquí que nadie reclamaba nunca el premio, es decir, nunca recibí la solución. Por eso pensaba que nadie absolutamente leía mi columna. Y muy probablemente así fuera, puesto que una vez inserté dentro de la explicación de una partida el famoso canto infantil, tengo una muñeca vestida de azul, y nadie se quejó de ello, ni siquiera el editor del periódico. Pensarán ustedes que escribía la columna más para mi propia satisfacción que para la de mis supuestos lectores. Y es cierto, puesto que una vez inserté dentro de la explicación de la partida el famoso canto infantil de Tengo una muñeca vestida de azul, y nadie se quejó de ello, ni siquiera el editor del periódico. Pensarán ustedes que escribía la columna más para mi propia satisfacción que para la de mis supuestos lectores. Y es cierto, o lo era, hasta el día en que llegó la primera carta de Ulises Bernal. Debido a un terrible enfado que mi hijo Alan me hizo pasar, escribí la columna a vuela pluma y a regañadientes. El angelito había sido encontrado conduciendo el auto de uno de sus amigos mayores en sentido contrario. Sacarlo de la delegación y argumentar en contra de los policías era algo con lo que antes no me había enfrentado. Hasta entonces solo había sido regaños del director de la escuela o de los papás de sus múltiples novias. Mi hijo se estaba especializando, lo cual era preocupante, y aunque me juró 1000 veces que ya me devolvería el favor cuando pudiera, pagar varios miles para que lo liberaran me hizo pasar un coraje marca diablo, y por eso entregué mal la columna. Copié un problema de uno de mis libros de ajedrez y cometí la torpeza de escribir matan en 6, cuando en el libro decía claramente matan en 3. Entonces me enteré de que la columna sí era leída. Recibí a la semana 3 cartas. 2 eran de conocidos míos de los viejos tiempos en que yo aún competía. Resolvían el problema impecablemente. Me mandaban saludar y decían que me podía quedar con el regalo. El premio solía ser un ajedrez magnético que no valía ni la pena irlo a recoger. La tercera carta fue la que me cambió la vida. Firmaba Ulises Bernal García y decía, con una letra bastante descuidada, está mal, matan en 2. Luego seguía el orden de la partida con la misma letra de rasgos poco comprensibles. C por D7, E4, E2, mate. Ni siquiera había utilizado pluma, había escrito con un lápiz de punta roma. Tampoco era una hoja blanca tamaño carta, era una hoja de cuaderno de cuadro chico, arrancada del espiral. Recuerdo que estaba mirando a través de la misma ventana en la que nuestro labrador había sido visto por última vez cuando recibí la tercera carta. No le quise dar mucha importancia al asunto. Pensé que el pobre lector se había equivocado, pero algo en mi interior me decía que al menos debía corroborarlo. Así que fui a mi biblioteca, busqué el libro del problema y lo abrí sobre mi escritorio. Aún recuerdo el flujo de electricidad que me recorrió la espina. Era cierto, el problema tenía 2 soluciones, y de ambas, la más eficiente, la mejor, la que se nos había escapado a todos, incluso al autor del libro, era la que proponía Ulises Bernal.